¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les quiero platicar sobre Proxmox, que es un entorno de virtualización o entorno de hiperconvergencia que permite hacer clústeres, máquinas virtuales y básicamente es lo más inteligente que se le puede instalar a un servidor después de ensamblarlo, como nosotros te podemos llevar a armar tu propio server con Supermicro o de comprar una nave de servidor como un servidor Asus y salir de la burbuja de la mediocridad que existe en Guatemala de los servidores Dell. Bueno, más que mediocridad yo le llamaría como el monopolio que existe de una única marca que derrotó a otra que todos sabemos que la otra pobre marca que vendían ahí por la zona 4, pues esa marca lastimosamente a nivel mundial bajó mucho su calidad, pero no solo de pan vive el hombre. O sea, el hombre no puede vivir con ese modelo de negocio que te vende medio barato al principio, pero después cuando le agregas un montón de RAM, cuando vas creciendo, cuando le pones discos duros y todo, te das cuenta que ya no era tan barato el asunto, ¿verdad? Digamos, yo trato de contrarrestar esto. Mantenemos el mismo precio de las memorias porque no utilizamos memorias propietarias. Y al final no es que sean propietarias, ¿verdad? Es que simplemente es una memoria RAM que ellos le ponen su loguito de la D mayúscula ahí y te la venden $300 más cara. Pero en realidad es el mismo número de parte, ¿verdad? Y lo mismo sucede con las unidades de almacenamiento. O sea, recordémonos que esta marca de la D y la E y la LL, pues esta marca no fabrica componentes. Ellos no fabrican procesadores, ellos no fabrican a unidades de almacenamiento, no fabrican memoria RAM, todas son otros fabricantes. Micron, está Samsung, Hitachi, o sea, hay tantos fabricantes de estos componentes que ellos lo único que hacen es hacer un rebranding. Pero bueno, ahí está la Mara creyendo que es como la gente que cree que compra un Chevrolet y es un carro americano y no es un carro chino. Entonces, bueno, básicamente es eso. O sea, yo trato de que nuestra empresa pues sobresalga por eso. Para mantener excelentes precios y sobre todo para poder motivar a las personas que tengan su propia infraestructura, a las empresas que tengan su propia infraestructura. Al final sale más barato, sos dueño de tu información, no estás sujeto a que del día de mañana cierren Amazon o lo que suceda. En fin, entonces cuando ya compraste tu servidor o ensamblaste tu servidor, vamos a la parte que es lo que se le instala. Se pueden instalar muchas cosas. Lo peor que podrías hacer, en mi parecer, es instalarle Windows Server. Pero todos sabemos que Windows Server es necesario para ciertas cuestiones de software o plataformas de software que sí requieren Windows. A esto, digamos, en el escenario de la vida real, yo les podría decir que, pues, algunas instancias de SAP, todavía gente que lo utiliza. SAP realmente, pues ya salió SAP HANA que funciona con Red Hat, que ya se dieron cuenta que Linux es mejor, porque Linux es mejor en muchos aspectos a nivel de servidores. Quizá para el usuario final Linux no es muy bueno, pero en fin, para servidores sí domina el 90% del mercado, o más, creo que más, 98 vaya. Entonces, lo más sensato, lo más inteligente que se le puede instalar a un servidor es este entorno de hiperconvergencia, Proxmox. Así que les voy a mostrar cómo es la interfaz gráfica, les voy a mostrar cómo se manejan algunas cositas básicas de las máquinas virtuales, cómo se pueden duplicar, crear backups y todo. Y me gustaría ir haciendo como videos cortos de 10 minutos donde se aborde un tema en específico por cada una de las funciones de administración de Proxmox, ¿verdad? Entonces, los acompaño. Nosotros con mucho gusto podemos ayudarte también a llevarte de la mano en tu empresa para lograr una implementación exitosa de tu entorno de hiperconvergencia. Y otra de las ventajas es que los entornos de hiperconvergencia permiten portabilidad y también alta disponibilidad. Es decir, que un mismo servidor puede servir para tener una réplica exacta en otro servidor sin que nunca se detenga el servicio. En caso de que cambies de hardware, la portabilidad es donde entra en juego, donde la portabilidad te permite agarrar un archivo de máquina virtual, darle copy-paste al otro y seguir adelante. Dentro de muchas otras ventajas que tiene Proxmox, ¿verdad? Recordemos que Proxmox está basado en Debian y una de sus facultades que a mí me fascinan es el Z File System, que ese sistema de archivos es magnífico para hacer arreglos de RAID por software. Y también utiliza memoria RAM como caché, o sea, simplifica un montón las cosas, ¿verdad? Así no utilizamos las famosas percas.
Y si se les va la batería, perdiste tu arreglo RAID. Pero bueno, vamos allá. Ok, esta sería la parte de inicio de sesión de Proxmox. Este puede ser instalado dentro de un ambiente local aislado, puede salir a la nube, puede estar detrás de un reverse proxy o lo que necesitemos. Así que aquí ponemos nuestras credenciales. Aquí pues nos dice nada más que no tenemos una suscripción válida porque este es un ambiente de pruebas, pero en entornos de producción pues sí recomiendo bastante comprar una licencia, una suscripción, perdón. No hay licencias, no pensamos, no hay licencias. Ok, este sería entonces el dashboard principal. Aquí tenemos nuestro data center. Dentro de este data center podemos tener uno o varios servidores, podemos incluso hacer un clúster. En este caso, pues no tengo uno, pero aquí se pueden ir agregando. Para agregarlo es bastante fácil. Nada más agarra desde acá, nos vamos a la parte de cluster. Y aquí pues creamos un cluster, tenemos la join information y pegamos varios servidores en uno solo para poder administrarlo desde acá. Estos serían, este por ejemplo es un container. Nosotros dentro de Proxmox podemos crear servidores virtuales o máquinas virtuales o computadoras virtuales, como le quieran llamar. O también podemos crear contenedores. Contenedores como para utilizar Docker, servicios muy básicos, o hacer pruebas, etcétera. Ya sabemos que Docker pues funciona muy bien. Proxmox está basado en Debian. Entonces, si vamos aquí a la parte de la consola, tenemos comandos muy parecidos, como por ejemplo apt update. Se dan cuenta, utiliza repositorios de Debian. Aquí pues vamos a ver que no, pero básicamente son los mismos que también utiliza Ubuntu. Aquí, por ejemplo, este es Isabel 5, que es mi solución preferida para telefonía IP. Este está basado en Asterisk y en Rocky Linux, porque ese entonces dejó de tener soporte. Este sirve para tener llamadas, para grabar las llamadas, para crear extensiones, etcétera, etcétera. Este uso para mi empresa. Esta fue una prueba que con N8N de automatización, cosa que ya no vamos a utilizar. Rosdesk es una solución bastante bonita, que es para reemplazar a TeamViewer o AnyDesk para crear conexiones remotas dentro de la organización. De esta manera yo puedo dar soporte. Excelente proyecto open source, funciona muy bien, está montado sobre Ubuntu, mi distribución de Linux favorita, diría Sheldon Cooper. Y luego tenemos, aquí por ejemplo tengo un Windows. Al hacer doble clic pues abrimos la consola, pero también la podemos abrir desde acá, es un poco más rápido. Yo por ejemplo esta consola de Linux, de Windows, la utilizo solo para monitorear el controlador de carga solar que tengo en el data center, porque tengo redundancia energética. Utilizo en su mayoría un 70% de energía solar. Y en casos de pues, que las baterías bajen de su nivel, tengo pues, un monitor de voltaje de las baterías que empieza a inyectar baterías de la red eléctrica. Esta es redundancia energética, es decir, tenemos dos fuentes de electricidad. Cloud Panel, esta solución también está sobre Ubuntu. Esta es para tener nuestro propio servicio de hosting y nos genera incluso, bueno, nos da un reverse proxy y también nos genera los certificados SSL automáticamente con Cerdot. Y esta solución también la pueden utilizar muchas empresas que tienen páginas multidominio o tienen muchas páginas web. Eso les ahorra un montón de costos, ¿verdad? Básicamente es tu propio hosting, tener tu propio GoDaddy, Bluehost, etcétera. Permite instalaciones automáticas de WordPress, trabaja con Nginx y Apache, funciona muy bien. Plugins fue otra prueba. La ventaja de tener esto para los informáticos es que ellos pueden crear la cantidad de máquinas virtuales que quieran con un par de clics. O sea, aquí Create VM, asignamos el nombre, ponemos la cantidad del sistema operativo que vamos a utilizar. Esto voy a ir adentrándome más poco a poco, pero aquí seleccionamos si queremos Windows, TrueNAS o lo que necesitemos, memoria RAM, discos, etcétera. La parte del networking, esa sí la quiero mencionar porque es bastante fácil y bastante intuitivo. Bueno, si tienen conocimiento en Linux previo para hacer puentes de red y todo este tema, es bastante fácil. Físicamente, a nosotros nuestro proveedor de internet nos puede entregar únicamente un cable y en ese mismo cable entregarnos varias IPs. Entonces, en mi caso, y como yo lo recomiendo hacer, es para no tener hardware adicional,
Yo utilizo OPNsense, que es mi distribución basada en FreeBSD favorita, que es básicamente un firewall donde tengo IPS, tengo Snort y pues protejo mis IPs de esta manera y hago un NAT desde las IPs públicas hacia los servidores individuales dentro de la LAN para aprovechar al máximo las IPs públicas. Es decir, recordemos que una IP en general tiene 65.535 puertos. Y de estos 65.535 puertos, muchos están asignados a servicios específicos. Es decir, si yo voy a tener en una sola IP mi servidor web, sé que voy a utilizar el puerto 22 para FTP o SFTP o el SSH, ahí sí que el protocolo que se utilice. El 443 se va a utilizar para el SSL, el puerto 80 se va a utilizar para las conexiones no cifradas HTTP. Y si, por ejemplo, tuviera mi servidor de correo electrónico, yo utilizo otros 8 puertos adicionales, el 993, el 995, el 443, etcétera. Y para telefonía, dependiendo si utilizamos el protocolo SIP o el protocolo IAX, tenemos siempre nuestro rango de puertos. Así que pues eso sería como la intro. Ah, bueno, otra cosa, la intro al networking de Proxmox, porque ahí tenemos el tema del almacenamiento. El almacenamiento con Z-File System funciona muy bien. Eh, Aquí podemos crear RAID por software y que ese mismo RAID por software utilice la memoria RAM que nos sobra, por así decirlo, en teoría, para el caché del almacenamiento, de lectura y escritura. Así no instalamos controladoras como las famosas PERC, que si se les daña la batería perdemos el arreglo, ¿verdad? O que son muy caras y utilizan un caché externo. Esto es, a mí Z-File System funciona mucho mejor. También quería contarles que Proxmox no solo tiene su PVE, que es Proxmox Virtual Environment, sino que también tiene su distribución que se llama... Bueno, y para continuar con el tema de Proxmox Backup Server, les quiero mostrar, bueno, les quiero contar que Proxmox Backup Server es un complemento de Proxmox Virtual Environment, donde podemos crear snapshots en tiempo real sin apagar las máquinas virtuales para tener un respaldo diario de toda nuestra información. Este se instala en hardware donde la memoria RAM y el procesador no son prioridad, sino el almacenamiento. Aquí podemos instalar discos mecánicos y tener un histórico de toda nuestra información. También nos habilita la georreplicación, que es tener un backup en una ubicación geográfica distinta en la que tenemos nuestro data center principal, ya que tener un alta disponibilidad en dos data centers al mismo tiempo es una tarea titánica en términos de ancho de banda. Otra cosa de la que quería platicar era la importancia de la portabilidad. ¿Qué es la portabilidad? La portabilidad es la capacidad de tener los servidores virtuales y poder moverlos de un hardware a otro o de un centro de datos a otro. Por ejemplo, bueno, también nos sirve para tener instalaciones históricas. Por ejemplo, gente que tiene 20 años de información contable en bases de datos de Foxpro o cosas así un poquito más obsoletas, pero que aún funcionan y el hardware está por morir. Entonces, agarramos estas instalaciones que están en un disco físico, los convertimos en imágenes de disco virtuales, se convierten luego al formato QCCOW de 2 de Proxmox, se crea la máquina virtual. En la máquina virtual nosotros podemos seleccionar que es hardware viejito en la parte del sistema. Cuando pasamos a la siguiente, acá seleccionamos qué tipo de versión podemos trabajar, si se dan cuenta, con versiones desde Windows 2000, XP. Entonces, Proxmox presenta una capa o componentes virtuales de hardware compatibles con estas instalaciones viejitas para mantener el histórico. O sea, es decir, que podemos tener software antiguo guardado en la infraestructura moderna de la empresa y que va a ser, va a ser accesible a pesar de que sea hardware nuevo. Esto es bastante interesante para empresas que ya tienen muchos años de estar operando, que necesitan guardar información por muchos años más, sin depender de hardware obsoleto. La portabilidad también nos permite ir creciendo, es decir, conforme nuestra empresa crece, nosotros vamos a ir cambiando de hardware. Entonces, uno de los beneficios de Z-File System
es que agarramos estas unidades donde tenemos instalado el sistema y como es RAID por software, lo movemos, solo las desinstalamos, las movemos al nuevo hardware, luego las podemos clonar a unidades más modernas, más rápidas, etcétera, y ajustamos la estructura de la partición, la tabla de particiones, y volvemos a tener todo tal y como estaba antes, pero en hardware nuevo. Esa es una maravilla que siempre me ha gustado de las instalaciones basadas en Linux, es la portabilidad. Pero la portabilidad aplica también para instalaciones de Windows, como les mencionaba, ¿verdad? Entonces podemos mantener nuestras máquinas virtuales históricas o expandirnos en el futuro de manera muy sencilla y también migrar a otras ubicaciones, ¿verdad? En caso quisieran ustedes también dejar de trabajar en la nube, se puede migrar a deployments, perdón, de tener sus servidores locales, se puede migrar a deployments en la nube. No hay ningún problema. Esto funciona bastante bien, es bien bonito. Bueno, y otra cosa que les puedo mencionar aquí es pues que Proxmox es también multiusuario, se le pueden asignar recursos a determinados usuarios. También tenemos el tema del almacenamiento, podemos trabajar backups, maneja bastantes sistemas de archivos, aparte de Z-File System. La verdad es que de todo se puede hacer en Proxmox. Poco a poco voy a ir adentrándome en cada uno de los temas. Quiero tratar de hacer un curso introductorio para que todos vayan aprendiendo y ya si son cosas avanzadas, pues en el futuro pues podemos platicar para una asesoría personalizada y con mucho gusto, para eso nos dedicamos a ayudar a las empresas en su fase de empoderamiento informático, su reducción de costos, tener su propia información y en el proceso pagar menos dinero a las empresas internacionales que dominan el mercado de la nube. Entonces, bueno, gracias por el tiempo y pues voy a seguir haciendo con los videitos. Así que un gusto, se me cuidan.